¿Alguna vez has sentido que clamas a Dios, pero el cielo parece estar en completo silencio? En la antigüedad, Dios habló a través de profetas poderosos, realizó señales sobrenaturales y reveló su voluntad de maneras inconfundibles. Sin embargo, hoy, muchos se preguntan, ¿por qué Dios ya no se manifiesta como antes? ¿Ha dejado de hablar o simplemente no estamos escuchando? Este es un misterio que ha inquietado a creyentes y estudiosos por siglos. ¿Acaso el silencio de Dios es una prueba, un juicio o una preparación para algo mayor? En este análisis profundo, exploraremos las razones bíblicas, teológicas e históricas detrás de este aparente silencio divino, y descubriremos si realmente Dios ha callado, o si hay un mensaje que simplemente no estamos percibiendo. Acompáñanos en este viaje revelador, donde juntos desentrañaremos uno de los enigmas más impactantes de la fe. Desde tiempos antiguos, Dios habló a través de profetas poderosos: Moisés, Elías, Isaías, Jeremías y muchos más. Sus voces resonaron con autoridad divina, trayendo advertencias, milagros y revelaciones. Sin embargo, en la actualidad, muchos se preguntan, ¿por qué Dios ya no habla como antes? ¿Se ha vuelto silencioso o hay algo que no estamos viendo? Este es un misterio que ha inquietado a teólogos y creyentes por siglos. En este análisis profundo, exploraremos las razones bíblicas, históricas y teológicas detrás del aparente silencio de Dios. Acompáñanos en este viaje revelador. Para comprender el silencio de Dios, primero debemos entender el papel crucial que jugaron los profetas en la Biblia. Moisés fue el líder del Éxodo y mediador de la ley de Dios. Elías y Eliseo fueron profetas de fuego y milagros. Isaías y Jeremías fueron mensajeros de juicio y esperanza. Juan el Bautista fue la voz que anunció la llegada de Jesús. Los profetas no solo transmitían mensajes divinos, sino que también realizaban señales y prodigios para autenticar su llamado. Después de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hubo un periodo de 400 años de silencio antes de la llegada de Juan el Bautista y Jesús. Durante este tiempo, no hubo revelaciones nuevas. Israel cayó bajo el dominio extranjero de los persas, griegos y romanos, y la gente esperaba ansiosamente al Mesías. Este periodo se conoce como el silencio intertestamentario. Con la llegada de Jesús, algo extraordinario sucedió. Jesús es la palabra hecha carne. Su ministerio cumple las profecías mesiánicas. Después de su resurrección, el rol de los profetas cambia. Jesús no solo habló en nombre de Dios, sino que él mismo era Dios encarnado. Después de él, la revelación ya estaba completa. Hoy no vemos profetas como Moisés o Elías porque el Espíritu Santo ahora habita en los creyentes. Las Escrituras están completas y Dios nos habla a través de su palabra y la oración. Esto significa que, aunque Dios no se manifieste como en el Antiguo Testamento, sigue activo a través del Espíritu Santo. Muchos se preguntan si hay profetas hoy en día. La Biblia menciona el don profético, pero también advierte sobre falsos profetas. Se pueden identificar porque su mensaje debe estar alineado con la Biblia. No buscan su propia gloria y sus profecías deben cumplirse. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que la humanidad ha sentido un profundo silencio de Dios. Algunos creen que este silencio es una prueba de fe, una etapa en la que Dios observa cómo respondemos ante la ausencia de señales directas. En la Biblia, Job experimentó un silencio divino abrumador en medio de su sufrimiento, y sin embargo, su fe fue probada y fortalecida. Lo mismo ocurre hoy. Cuando no escuchamos a Dios, tal vez nos esté llamando a buscarlo más intensamente. Jesús advirtió que en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría y habría una gran apostasía. ¿Podría ser que este silencio sea la calma antes de la tormenta? Señales de los tiempos incluyen guerras y rumores de guerra, catástrofes naturales y un aumento en la maldad. Todo esto indica que la historia se acerca a su clímax profetizado. En diversas partes del mundo, muchos han afirmado recibir sueños, visiones y experiencias espirituales que interpretan como mensajes divinos. Sin embargo, discernir si estas manifestaciones provienen de Dios, de la mente humana o incluso de otras influencias es un desafío para los creyentes. Dios sigue hablando, pero de formas diferentes a las del pasado. Nos comunica su voluntad a través de las Escrituras, el Espíritu Santo, las circunstancias y la oración. El silencio de Dios no es ausencia, sino una invitación a buscarlo más profundamente. A lo largo de la historia, los tiempos de aparente silencio han precedido grandes movimientos de Dios,
como el avivamiento espiritual en diferentes partes del mundo. Tal vez estemos en la antesala de un nuevo despertar espiritual. ¿Qué piensas sobre el silencio de Dios? ¿Crees que nos sigue hablando hoy? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido revelador. Dios sigue obrando. Pero, ¿qué más podemos aprender del aparente silencio de Dios? A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que la humanidad ha clamado por respuestas divinas sin recibirlas de inmediato. No obstante, la ausencia de una respuesta audible no significa que Dios esté inactivo. En muchos casos, su silencio puede ser un llamado a confiar más en su voluntad y en sus tiempos perfectos. El silencio como prueba de fe. En la Biblia, encontramos varios ejemplos donde Dios parece guardar silencio, pero su propósito se revela después. Uno de los casos más impactantes es el de Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron años antes de que se cumpliera la promesa con el nacimiento de Isaac. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que aprender a confiar, aunque Dios parecía estar en silencio. El pueblo de Israel también experimentó un silencio divino mientras estaban esclavizados en Egipto. Sus oraciones fueron respondidas cuando Dios envió a Moisés como libertador. En estos casos, el silencio de Dios no era abandono, sino un periodo de preparación para algo mayor. Hoy en día, muchas personas experimentan algo similar. Oramos, buscamos respuestas y cuando no las encontramos, podemos sentir que Dios no nos escucha. Sin embargo, en esos momentos, Dios trabaja en nuestro carácter, nos fortalece en la fe y nos prepara para su propósito. ¿Estamos realmente escuchando a Dios? Otro aspecto a considerar es si realmente estamos prestando atención a la voz de Dios. Muchas veces, el problema no es que Dios no hable, sino que nosotros estamos demasiado distraídos para escuchar. Vivimos en una era de ruido constante, redes sociales, noticias, entretenimiento, trabajo y preocupaciones. Dios habla de muchas maneras, pero si nuestro corazón y mente están saturados con el bullicio del mundo, podemos ser incapaces de reconocer su voz. La oración, la meditación en su palabra y el tiempo en su presencia nos ayudan a sintonizarnos con Él. Señales del silencio de Dios. A veces, el silencio de Dios puede ser una advertencia. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios y caía en idolatría, llegaban periodos en los que Dios dejaba de hablar a través de sus profetas. Esto era una señal de juicio y una oportunidad para que el pueblo se arrepintiera y volviera a Dios. Hoy en día, podríamos preguntarnos, ¿es posible que el mundo esté experimentando un silencio divino porque nos hemos alejado de Él? ¿Acaso el aumento del escepticismo, la corrupción y la maldad son señales de que Dios está esperando que la humanidad vuelva su rostro a Él? Ahora queremos escuchar tu opinión. Rombo azul pequeño, ¿alguna vez has sentido que Dios guarda silencio en tu vida? ¿Cómo lo has afrontado? Rombo azul pequeño, ¿crees que Dios sigue hablando hoy? ¿A través de qué medios crees que lo hace? Rombo azul pequeño, ¿cómo podemos aprender a escuchar mejor la voz de Dios en medio del ruido del mundo moderno? Rombo azul pequeño, ¿has tenido alguna experiencia en la que sentiste que Dios te habló de una manera inesperada? Compártela en los comentarios. Rombo azul pequeño, ¿qué opinas sobre los tiempos de silencio en la Biblia y en la historia cristiana? ¿Crees que estamos en uno ahora? Destellos tu voz es importante. Queremos conocer tu experiencia y reflexionar juntos sobre este gran misterio. Déjanos tu comentario y hagamos crecer esta comunidad de fe.